sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por este día en el que podemos alabarte y glorificarte. Que este culto sea de tu agrado y pueda llegar a cada una de las personas que nos escuchan. Bendice al pastor que traerá el mensaje que quieres que escuchemos y podamos actuar conforme a tu voluntad. Gracias, Dios, por todas las bendiciones recibidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La Biblia nos dice en Efesios 4:32: perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cantemos. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, no me condenes tú por mi pecado. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Dios mío, sé propicio a mí, pecador. Sálvame, Dios, con tu poder, pues mi esperanza es solo en ti. Contrito guardo tu querer, sé compasivo hacia mí. Amén. Piedad, oh Santo Dios, piedad, piedad te implora el corazón. Oh, lávame de mi maldad y dame gozo, paz, perdón. Mis rebeliones graves son
Mi ofrenda no despreciarás, ya que eres todo compasión. Sálvame, Dios, con tu poder, pues mi esperanza es solo en ti. Contrito guardo tu querer, sé compasivo hacia mí. Amén. Buenas tardes, hermanos. Es el culto vespertino y nos toca revisar un pasaje muy hermoso allá en el libro de Lucas, en el capítulo 5, donde el Señor comienza su ministerio. Ya tenía 30 años de edad, había nacido en Belén, había crecido en Nazaret, había obedecido a sus padres en todo, llegó a ser carpintero, y al cumplir los 30 años, que era la edad de la consagración, tanto de los sacerdotes como de los fariseos, e incluso en cualquier ocupación importante, los 30 años era la edad representativa. Y el Señor cumplió 30 años y fue bautizado en el río Jordán, fue llevado al desierto, fue tentado en todo sin pecado y se dirigió entonces a Galilea para empezar su ministerio. Y después de haber estado en unas bodas, fue a una ciudad que se consideró el cuartel del Señor Jesús, donde tenían sus oficinas generales, los cristianos. Porque él empezó a predicar fuertemente en Capernaum, así se llama esa ciudad. Es una ciudad marítima que está precisamente en la orilla del mar de Galilea. Ahí empezó a predicar el evangelio del reino. Decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y vamos a comenzar un nuevo reino. Como decía aquella primer pacto, un reino de sacerdotes, un reino santo. Vamos a tener un reino. Y se dirigió de Capernaum, se fue a la orilla del mar, porque ahí es donde estaba toda la gente. No porque fuera un balneario y que estuvieran tomando el sol la gente ahí, perdiendo el tiempo, no. Era un lugar de trabajo, era una ribera del mar donde se pescaba mucho pescado y muchos productos del mar, y se traía a la orilla y las gentes venían a comprar el pescado fresco para consumirlo hoy mismo, porque no había refrigeradores, no había ni forma de enlatar ni nada. Sacabas un pescado y cómetelo ya, mañana ya no sirve. El mar daba mucho pez y la gente toda de Capernaum y de algunos pueblos cercanos vivían de esa pesca. Y Dios sabía que ahí estaba la provisión de Dios para alimento material a las personas, a las familias. Así que dijo: voy a Capernaum, voy a ir a la orilla del mar, ahí es donde se hace la pesca y la venta de pescado, y ahí voy a dar el mensaje. Jesús hablaba muy bien, de tal manera que cuando él hablaba la gente se acercaba a escuchar, asombrada. Entonces, cuando había mucha gente lo que lo seguía, llegó a la playa y entró en la barca de un pescador llamado Pedro. No sé si han oído hablar de él. Vamos a leer el pasaje en Lucas 5, 1 al 11. Dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, o mar de Galilea, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla. Así que vio a los pescadores que estaban descendiendo de ellos y lavando las redes. Y entrando en una de esas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase un poco de la tierra. Y sentándose en la orilla, enseñaba a la gente desde la barca.
Cuando terminó de hablar todo su mensaje, dijo a Simón, oye Simón, rema mar adentro, ¿no? Vamos al mar. Y allá vamos a echar las redes de nuevo. Simón le respondió, dijo, maestro, toda la noche estuvimos echando la red y no conseguimos ni un solo pescado. Obviamente la gente no tiene que comer, nosotros no tenemos nada que vender, estamos mal. Pero si tú me dices que la eche a la red, por tu palabra yo lo voy a hacer. Y eso hizo Pedro. Y cuando lo hizo, encerraron una gran cantidad de peces y la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, vengan, ayúdenos. Y vinieron y llenaron las dos barcas, de tal manera que se hundían las dos barcas de tanto pez. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho hizo que el temor se apoderara de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Juan y Jacobo, que eran de la otra barca, también se atemorizaron. Pero Jesús les dijo, no temas, desde ahora serán pescadores de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas y los pescados, dejando ahí todo, lo siguieron al Señor Jesús. Qué pasaje tan bello, ¿no? El Señor estaba comenzando el ministerio, vino a Capernaum, encontró mucha gente en la playa, todos querían oírlo, se subió a una de las barcas, la de Pedro, y se alejó un poco. Pero él notó que las barcas estaban vacías. Acaban de regresar de pescar porque pescaban durante toda la noche. Y ya era de día y las barcas estaban vacías y las redes ni siquiera estaban rotas, nada más las tenían que lavar. Préstame tu barca, aléjate, voy a predicar. Y habló del reino de los cielos que se había acercado y la necesidad de arrepentirse de la vana manera de vivir, del pecado que habíamos tenido antes. Arrepiéntanse. La gente fue conmocionada y entonces le dijo, oye Pedro, Simón se llamaba antes, que después llegó a ser Pedro, navega hasta aquella parte del mar. Sí, Señor, ¿para qué? Porque vamos a echar las redes otra vez. Señor, toda la noche estuvimos echando las redes y no agarramos ni un solo pescado. Pero si tú lo dices, lo hacemos. Fíjese qué impresionante, ¿no? La pesca fue impresionante, llenó las dos embarcaciones hasta el tope. Y Pedro se tiró a los pies del Señor Jesús, arrepentido, atemorizado, avergonzado, impresionado. Y todo lo que empieza en nado, que termina en nado, porque dijo, qué grande, qué misericordioso, qué poderoso, qué santo es este hombre, para saber dónde están los pescados, para saber que nos falta alimento, saber todo. Así que el Señor le dice, ok, Pedro, Jacobo, Juan, ustedes están atemorizados y hacen bien. Están avergonzados porque son pecadores, cierto. Pero yo los quiero invitar. No teman. Vengan conmigo, síganme y yo los voy a hacer pescadores de hombres. El Señor llama a hombres trabajadores. Fíjense que muchas veces, bueno, el Señor llama a algunos, pero no todos los cristianos obedecen, no todos los hombres oyen, no todos responden bien. Sí, porque el Señor busca entre la gente a hombres que sean bien trabajadores. Él no llama a flojos. No le interesan los flojos en su reino. Los flojos no sirven para nada, en ninguna parte. Ni en la escuela, ni en el gobierno, ni en el trabajo, en la oficina, en ningún lado sirven. Por eso el Señor buscó a hombres trabajadores que hayan estado toda la noche trabajando y ya de día, en vez de irse a dormir, se pusieron a lavar las redes para que les sirvieran más
y mejor. A eso llama el Señor. Llama también a gente responsable, que se haga cargo, que diga, bueno, nosotros necesitamos pescado porque la gente necesita comer y porque nuestra familia necesita tener dinero. Vamos a trabajar. Somos responsables y trabajadores. Ese tipo de personas quiere Dios para llamarlos a su reino, para llamarlos a su ministerio. ¿Por qué entonces el Señor no llama a todos? Porque no hay muchos que sean trabajadores y responsables. No hay muchos. A esos llama el Señor. Otra cosa que tenían ellos, estos pescadores, que eran temerosos de Dios. O sea, respetaban a Dios. Se daban cuenta cuando el Señor estuviera ahí y se tiraron al suelo para adorarlo. Si alguien es temeroso de Dios, Dios lo llama al ministerio. Si no es temeroso de Dios, si no le importa lo que Dios pida, si no importa lo que Dios diga, si peca adrede y no le importa lo que Dios manda, a ellos nunca los va a llamar a su ministerio. Hay que ser gente temerosa. ¿Ok? Otra cualidad que tenían estos hermanos, eran fieles en lo poco. Cuando alguien es fiel en lo poco, ¿qué dice el Señor? Si fueres fieles en lo poco, sobre mucho te pondré. Porque quiere decir que si en lo poquito eres fiel, en lo mucho también vas a ser fiel. Si en lo poquito eres infiel, en lo grande vas a ser peor de infiel. Fíjese que muchas veces, no digo nombres, pero muchos grandes políticos han hecho marrullerías ahí, chiquillas, en medio del partido. Y consiguen lo que se proponen y los nombran candidatos y luego llegan a ser presidentes o gobernadores. Pero como fueron infieles en lo poquito, cuando están en lo grande, son una corrupción espantosa, ¿no? Porque el Señor sabe que el que es infiel en lo poquito también va a ser infiel en lo mucho. Pero cuando Él es fiel en lo poco, Él es candidato de Dios para ocupar un puesto grande. Hay que ser muy fieles al Señor, muy fieles. Y la fidelidad se muestra en obediencia. Pero ¿cómo sabes que eran tan fieles? Porque obedecieron. Se le dijo, ¿me prestas la barca? Sí, señor, súbese. Sepárala poquito. Sí, señor, separamos poquito. Ahora, manéjale para allá. Sí, hermano. Vamos, echa las redes. Señor, no hemos hecho nada, pero si tú dices, yo lo hago. Se llama fiel a una persona que obedece. Eran trabajadores, eran responsables, eran temerosos de Dios y obedecían en lo poco. Entonces dice el Señor, si estos que son obedientes en lo poco, yo les voy a encomendar una obra grande, que lleven el Evangelio a todo el mundo. De eso se trata el ministerio. Y hay una cualidad más de los buenos siervos de Dios, que reconozcan su debilidad. Porque hay gente que no reconoce que es débil, o que es pecador, o que es vulnerable. Dice, no, yo soy muy bueno, yo no le hago mal a nadie. Nunca le he hecho nada malo, nunca he mentido a nadie. Y no es cierto, porque sí hemos mentido, sí hemos fallado, sí hemos desobedecido, sí hemos maltratado a nuestra gente. Y ellos decían, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Aunque era muy trabajador, eran muy responsables, eran fieles en lo poco, tenían temor de Dios, pero eran pecadores y lo reconocían. Y nosotros debemos reconocerlo. El próximo domingo, Dios mediante, no falten en la mañana porque vamos a hablar acerca de la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, que no es lo mismo, y que representa el hecho de, primero, de que reconocer que somos pecadores y luego reconocer que sentimos vergüenza de haberlo sido. Son las dos cosas que hay que saber.
Eran dos ofrendas distintas. Y el pecado hace un daño a nuestra vida y la vergüenza hace otro daño a nuestra vida. Y ambas cosas deben confesarse y ambas cosas deben ser limpiadas por Dios para que nosotros seamos sanos. Bien, pues aquí Pedro ni le habían preguntado a Dios, oye, ¿tú eres pecador, Pedro? No, él solo dijo, Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Y lo mismo sentían Juan y Jacobo, estaban ahí. Y entonces ya el Señor le dijo, levántate, no temas, porque desde ahora pescarás hombres. Bueno, somos una iglesia del Señor Jesucristo, una iglesia que tiene 157 años predicando el Evangelio. Se han formado muchas iglesias, han salido muchos predicadores de aquí, ha habido misiones, misioneros. Pero el Señor todavía está buscando obreros hoy. Y quiere hombres trabajadores, quiere hombres responsables, quiere hombres temerosos de Dios, quiere hombres fieles en lo poco. Y quiere hombres, Dios, que reconozcan que son pecadores, que son débiles, que son frágiles, que necesitan la ayuda de Dios para vivir. Eso es lo que Dios quiere. El Señor quiere hacernos pescadores de hombres, que seamos eficientes, que seamos fructíferos, que seamos fieles y que seamos poderosos. ¿Aceptarías tú, hermano, o tú la invitación de Dios a ser pescador de hombres? ¿A pertenecer a su reino santo? Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque has estado con nosotros en este día. En este día que hay culto presencial en la mañana. Porque has estado con la iglesia durante la pandemia. Porque ha habido necesidad, ha habido enfermedad, ha habido muerte, pero tú has provisto como ese día de una pesca milagrosa en la que abundó el pescado y ahora abundaron los recursos, abundó la salud, abundaron los medios, las bendiciones tuyas. Y sabemos que estás buscando obreros para el reino. Y muchos de los que estamos aquí, presentes en el templo o presentes en su casa viéndolo por la pantalla, quisiéramos ser siervos tuyos. Responsables, trabajadores, fieles en lo poco, temerosos de Dios, y que reconozcamos la debilidad que tenemos, sabiendo que tú nos fortalecerás y nos harás pescadores de hombres fructíferos y verdaderos, eficientes. Bendice a cada hermano, bendice a cada persona que toma esta decisión en este momento. Pues lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Nuestro Señor Jesucristo amablemente nos invita diciendo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y yo digo, tal como soy, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, vengo a ti.
eres tú.